Esta fiesta de la Natividad o el cumpleaños de la Virgen Santísima se celebra en la Iglesia desde el siglo V, de una manera litúrgica, así como lo estamos haciendo ahora en una misa, desde el siglo V. ¿Y en qué aprovecha esta fiesta a nuestra vida espiritual? Hermanos, renovemos nuestra esperanza en Jesús. Con el nacimiento de María, hoy es el día de su cumpleaños, con el nacimiento de María también nace la esperanza y la proximidad de Jesús, Salvador del mundo. Porque cuando nace María, también pocos años después, Jesús se encarna. Jesús ha existido desde siempre. Como Hijo de Dios, decimos en el credo que Jesús fue engendrado antes de todos los siglos y nunca fue creado Jesús. Jesús nunca ha sido creado. Jesús fue engendrado antes de todos los siglos. Es Hijo antes de todos los siglos. Él nunca ha sido creado. Él es Dios, Jesús de Nazaret. Y Él ha existido desde siempre y estuvo presente en la creación cuando el Padre hizo todo. Allí estuvo presente el Hijo y el Espíritu Santo. Dice en Génesis que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase, y fue creando las cosas. Su palabra, el verbo, se manifestaba. Allí estaba Dios unitrino. Pues Jesús de Nazaret, con el nacimiento de María, es como la aurora, cuando ya viene amaneciendo y la oscuridad va desapareciendo. En nuestra vida también tenemos que darle puerta abierta a esa salvación que nos ofrece Jesús. Esa salvación que nos viene en un primer momento con el nacimiento de María. Estamos ya próximos a la encarnación de Jesús con el nacimiento de María. Nos aprovecha celebrar la fiesta de la Natividad de la Virgen para darnos cuenta que en nuestra vida la noche del pecado puede adormecernos y quedarnos allí en la oscuridad. Y cuando celebramos la Natividad de la Virgen, nos recuerda la Virgen que tenemos que abrir las puertas, las ventanas de nuestra vida para que entre en la luz, para que entre Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio. Le pondrás el nombre de Jesús, le dicen a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nos salva de los pecados. ¿Qué otro beneficio podemos tomar del nacimiento de la Virgen hoy en esta fiesta? Otro beneficio que podemos tomar, uno es acrecentar la esperanza, como hemos dicho, y el otro beneficio es desechar toda tristeza, porque María es madre de Jesús, y como Jesús es Dios, es válido decir que María es madre de Dios. Cuando decimos que María es madre de Dios, naturalmente no estamos diciendo, como lo malinterpretan algunos hermanos separados, ¿cómo le vas a decir a María madre de Dios si María es criatura? Dios ha existido siempre. Pero es que no lo entiendas tan así como literal, ni tampoco así como si Jesús no es Dios para ti, entonces está bien que digas que estés en desacuerdo, pero si ves en Jesús a Dios, si crees que Jesús es Dios, ¿por qué tienes conflicto de que María es madre de Dios?
No debe de haber conflicto. Y aclaramos que cuando la Iglesia dice que María es Madre de Dios, que es el título que más le encanta a la Virgen, así dicen los santos, que el título con el que más podemos honrar a la Virgen es María, Madre de Dios. Pero cuando decimos María, Madre de Dios, no estamos diciendo que María es Madre del Espíritu Santo, que es Dios. No estamos diciendo que María es Madre del Padre, que es Dios. María es Madre de Jesucristo, pero decimos que María es Madre de Dios porque Jesús es Dios. Pero no estamos diciendo que María es Madre del Dios uno y trino. Eso sería un error teológico, error grande, que un católico diga que María es Madre de Dios uno y trino. María es Madre de Jesús. Jesús es Dios, por eso decimos que María es Madre de Dios. Pero María no es Madre del Padre, tampoco del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se dice que es quien concibió por medio del Espíritu Santo. Jesús es el Padre de Jesús. María es Madre de Jesús. Y María es Madre nuestra. Porque el mismo Jesús nos la dio como madre. En San Juan capítulo 19, versículos del 26 al 27, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice a Juan, Juan no era hijo de María, así biológico. Y le dice Jesús, ahí tienes a tu madre. Es voluntad de Jesús darnos a María como madre, para que ella nos consuele, para que ella nos aliente, para que ella nos anime en la lucha en esta vida, en esta tierra. Tenemos tantas batallas, tenemos tantas derrotas en esta tierra. No hay aquí en la tierra ser humano que no haya tenido derrotas. Todos en algún momento hemos sido pecadores de pecados graves. La única persona que no tuvo ningún pecado es la Virgen. Ella es sin pecado concebida, ni siquiera en la concepción, ni siquiera allí no tuvo el pecado original. María no tiene ese pecado porque en virtud de Jesucristo, en virtud de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ella no tiene el pecado original. Porque María fue creada limpia, fue creada por el Padre y no iba a tomar algo para que fuera madre de su Hijo, algo contaminado por el pecado. Entonces, por los méritos de su Hijo, María es sin pecado concebida, es decir, la Inmaculada Concepción, que es un dogma de la Iglesia, porque conviene que Jesús, que no tiene culpa alguna, que no tiene pecado, que también naciera de alguien que no fuera pecador, de María. María, la única mujer, el único ser humano que no tuvo pecado original. María. Pero esa María, esa Madre de Dios, esa Madre de Jesús es también Madre nuestra. Y ahora que celebramos su nacimiento, estamos también nosotros como la gran familia de los hijos de Dios, que tenemos a una Madre común, que es María, la Virgen Santísima, pues nos alegramos aquí en la tierra. Y celebrar el nacimiento de María es una oportunidad para renovar en nosotros la alegría de ir al cielo, así como en la Asunción, que María fue llevada al cielo. Así ahora en el nacimiento volvemos a renovar el hecho de que María es esa figura de la Iglesia, es decir, la Iglesia tiene como
a quien va a parecerse la iglesia es a la Virgen, que fue llevada al cielo. La iglesia pecadora, la iglesia que es santificada por la sangre de Jesucristo. En el Evangelio de San Juan 19, 26 al 27 dice: ahí tienes a tu hijo, le dice a la Virgen. Y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre. En estas palabras Jesús dirigió a Juan desde la cruz ha entendido siempre la iglesia que Jesús confiaba a toda la iglesia a María. De este modo, María es también nuestra madre. Podemos invocarla y suplicar su intercesión ante Dios. Y por eso el nacimiento de nuestra madre, el cumpleaños de María, nos renueva. ¿Por qué nos renueva? Porque nos trae a Jesús. Y Él es la solución de todos nuestros males. Y como dice nuestra doctrina, María es también nuestra madre. Podemos invocarla y suplicar su intercesión ante Dios. María, recordemos que ella no es diosa. Nosotros no rezamos a María como si fuera la diosa. María es madre. Acudimos a María para que ella interceda por nosotros. ¿Y por qué si la Biblia dice que si pecado tenemos un abogado, Jesucristo? Así dice la Biblia. Y en esa cita bíblica los hermanos separados nos refutan y nos dicen: ¿para qué voy a querer yo a la Virgen si tengo a Jesús? En nuestro lenguaje común hablamos de conectes y decimos: es que con conectes es más fácil, dice uno. Si tenés conectes vas a trabajar hasta de empleado con el rey de no sé dónde o con el presidente de no sé dónde. Si tenés contactos, si tenés conectes. Si tenés conectes vas a ser el motorista de no sé quién, famoso, por los conectes, los contactos. Y entonces entendemos bien el lenguaje y eso no es mentira, que si va alguien así sin conecte le va a decir: no hombre, ¿cuántos años tenés? Tantas. No, vos ya no podés estar aquí, porque aquí la condición es que tengan menos de 30 años, por ejemplo. Pero sí, no, pero es que vengo recomendado por don fulano de tal, que es el hermano del presidente, por ejemplo, de X país. Entonces pasa, preséntate ya mañana a trabajar. ¿Por qué? Por el contacto, por el conecte. Pues lo mismo pasa con la Virgen. Ella pide por nosotros y entonces nosotros vamos con más facilidad y tenemos la oportunidad de que Jesús nos perdone por intercesión de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, si alguien debe mucho a una persona y la mamá de esa persona le dice: mira, hijo, y vos tenés bastante dinero, ¿por qué no mejor solo cobrarle la mitad? No, mamá, ¿cómo va a creer si me ha costado el dinero? Hijo, pero mira, ¿para qué vos querés $20? Solo que te pague 10. Mira, si Dios te va a bendecir más. No, le dice su hijo. Pues ya al siguiente día: hijo, le vas a cobrar solo los 10, ¿verdad? No, mamá, los 20 me ha costado. Hijo, ¿sabes qué? Si le cobras solo 10, te voy a hacer de la comida que te gusta. Y entonces el hijo dice: no, mamá, eso sí no puedo. Y al siguiente día: hijo, 10, ¿verdad? Y tanto que molesta a la mamá al hijo. Le dice: está bien, mamá, pero eso sí, tenés que hacerme la comida que me prometiste ayer. Está bien, hijo. Esa es una madre que aboga, que intercede. Pero que hubiera venido aquel endeudado y hubiera dicho: mira, ¿será que te puedo pagar solo la mitad? No, hombre, a la cárcel te voy a mandar.
Nosotros con qué cara vamos a llegar al Señor si cuántas veces le hemos dicho, propongo firmemente no volver a pecar. A la semana ya estamos todos envijados de nuevo, como le llaman. Mentimos, le mentimos al Señor en cuántas veces, porque rezamos el acto de contrición y le decimos, propongo firmemente no volver a pecar. Y entonces María aboga, intercede por nosotros. Y María se pone María en competencia con Jesús ante el Padre. María intercede ante Jesús para que Jesús nos lleve al Padre. Cuando Jesús le pide al Padre, Jesús le enseña sus llagas y le dice, por mis llagas, Padre, admítelo al reino. Hacelo pasar, pues, le dice. Y ya lleva uno bien campeón. Hermanos, con María tenemos un gran tesoro por aprovechar. Pero ¿qué pasa si no acudimos a María? Saber cómo nos va a ir con nuestras deudas espirituales que tenemos con Dios. Cada vez que rezamos a María le decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora, en este presente y en la hora de nuestra muerte. Esos dos momentos tan importantes en la vida, el hoy. ¿Y por qué es importante el hoy, el ahora? Que ella ruegue por nosotros, porque hoy en el hoy se dan las decisiones. En el hoy se dan las decisiones. Si tú decides bien hoy, mañana vas a cosechar debidamente lo que siembres. Por eso pedimos a la Virgen que ruegue por nosotros ante Dios, ante Jesús. ¿Y por qué le pedimos que ruegue en el momento de la muerte? Porque en el momento de la muerte llega la peor desconfianza de que Dios no nos va a perdonar porque le hemos fallado tantas veces y nos hemos presentado como hipócritas ante el Señor y decir, Señor, perdonadnos, y otra vez a confesarnos. Y posiblemente en el momento de la muerte quizá la persona desconfía de la misericordia de Dios. Y es María quien ruega por nosotros para que nos asistan los ángeles, para que nos ayuden en el combate y que no creamos al enemigo que nos dice que estamos perdidos y que no hay nada que hacer y que ya somos de Él y que por lo tanto ya no hagas nada. Y así se tiene engañado a mucha gente que ha perdido la esperanza de la salvación y por eso ya las cosas de la fe ya no les importa, ya no les importa ir a la iglesia porque lo creen innecesario, porque ya para conquistar el cielo, es más, algunos ya no están creyendo de que existe un cielo o un infierno. Hay muchos que piensan que con la muerte se termina todo. Piensan que su vida es como la vida de un perrito. Y si nosotros pensamos así, podemos vivir como animalitos. Y Dios quiere que todos los hombres conozcamos la verdad y que no nos dejemos engañar por Satanás. Así dice en la carta a Timoteo, dice, la voluntad de Dios es que todos conozcan la verdad. Que conozcan la verdad y se salven. Jesús no quiere que nadie se pierda. Y por eso nos dejó a María, para que ella nos ayude, para que nos ayude a tomar buenas decisiones y podamos de esa manera encaminarnos, poder entrar en esa puerta angosta. Jesús nos dijo, muchos van a intentar y no podrán, porque entrar en esa puerta angosta no es fácil, porque ir al cielo no es fácil con nuestras propias solas fuerzas. El Señor le dijo a sus discípulos, hijitos, les dice, qué difícil va a ser que un rico se salve, les dice.
Es más fácil que entre en el hoyo de una aguja ¿un qué? Un camello. Y los que conocen los camellos saben que los camellos son más grandes que una cabra. Y más la joroba que tienen, y que entre en el hoyo de una aguja, en el ojo de una aguja. No dice de cuáles agujas, pero aunque sea de esas agujas de tejer palma, pero no es que sea tan grande el hoyo. Es una manera, no literal, sino una manera en la que expresa que no es fácil entrar en el cielo. Pero hay algo importante después de esto, porque Jesús les aclara y les dice, cuando los apóstoles dicen, entonces Señor, nadie se va a salvar. Y entonces Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. No para Dios. Entonces ahí Jesús nos dice que confiemos en Él, para que cada día podamos ir superando, para que cada día podamos ir amoldándonos a sus mandamientos. Cuando alguien está pasado de peso y quiere rebajar, porque le da pena que le vean muy gordito, porque ya le cuelgan la llanta, y entonces dice, no, yo tengo que rebajar, y va al gimnasio, y pasan, bueno, ahora es fácil ver esos procesos a través de los videos. Yo he visto gente que ha estado, pero casi obeso, y después de 2 años, figura admirable. Y ahí sale el proceso, cómo han hecho para llegar a hacerse así. Y es de sudar todos los días, de quemar muchas calorías todos los días, entrar a un gran proceso. Y no lograron bajar esos tantos kilos de la noche a la mañana, ni en un mes. Bajaron esos kilos en 2 años, en 3 años. ¿Y cómo es que tú quieres ser santo de la noche a la mañana? ¿Por qué te desanimas cuando caes de la noche a la mañana? No debemos desalentarnos. Pidamos a María que seamos disciplinados, que seamos perseverantes y que no nos desalentemos. Que así como le es posible, ustedes en internet pueden ver esos ejemplos de gente obesa que ha llegado a ser fit. Pidamos a la Virgen que nosotros seamos perseverantes y que en ese proceso no nos desalentemos, porque en eso consiste la santidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la santidad consiste en un recomenzar continuo. Recomenzar continuo. ¿Y por qué hay que recomenzar? Porque caminamos y de repente, ¡pum!, ya vamos sucios de nuevo. Hay que volver a lavarnos. Seguimos caminando, otra vez a ensuciarnos. Pero hay que recomenzar, hay que seguir, no quedarse ahí con esa mancha, no quedarse ahí con ese pecado, con ese vicio. Y por eso Jesús al pie de la cruz dijo, ahí tienes a tu madre, pídele a ella a través del rosario. Que María nos ayude para que entendamos todas estas palabras que ustedes escuchan, que yo escucho, que yo también me escucho y que ya las conocemos, pero que sin embargo nos cuesta practicar. Que María como Madre buena nos ayude a cambiar y que tengamos la esperanza de ir al cielo, que no perdamos la esperanza de ir al cielo. Es como cuando alguien va al gimnasio y se desalienta y después a los 2 años vuelve a ir y va con entusiasmo y dice, no, hoy sí voy a perseverar. Pues algo así también en la vida de fe. Te confiesas y ahora sí, luchas con más valentía. Ahora, ayudado por María.